Saludos internautas, espero se encuentren bien. En este otro video tutorial de programación y aplicativos de Windows les orientaré sobre el uso del programa EASUS Partition Master en su edición técnica 10.1, en donde les daré a conocer el uso de sus funciones básicas e intermedias y cómo crear particiones MBR o GPT en discos duros de cualquier tecnología, llámese SSD, M2 o mecánico. La versión del EASUS que les comparto o que les dejo en la descripción del video no es la más reciente, pero es la que uso actualmente, ya que es una versión completa, sin limitaciones de uso, con activador genérico, solo de uso cotidiano y no para uso empresarial. Si quieren tener la última versión, pueden descargarla desde la página oficial, pero les recuerdo que esa versión es la versión final, pero es un demo con limitaciones. Si necesitan el programa para negocio o de uso empresarial, les recomiendo que compren la versión completa con licencia de por vida desde su página oficial para que puedan obtener un descuento especial. Y bien, para empezar doy una breve descripción sobre qué son las particiones MBR y GPT, cuáles son sus diferencias y para qué sirven cada una. La partición MBR son formatos usados por sistemas operativos antiguos como Windows 7, XP, Millennium, 98 y 95, también conocidos como formatos FAT32 y NTFS, en donde máximo se pueden crear una partición de 2 TB en discos duros con más de 3 TB de almacenamiento. Solo se pueden crear máximo 4 particiones primarias, una partición extendida y si al caso 2 particiones lógicas. Es ideal para computadoras que no traen soporte UEFI en la BIOS. Su velocidad de procesamiento de información es más lento que la GPT. Su proceso de recuperación de información es menos seguro y va más lento con los programas de recuperación de datos. Y su registro de arranque de Windows se almacena de manera oculta en la misma partición primaria o particiones lógicas que hayamos creado al disco duro. Este formato se recomienda usarlo en discos duros mecánicos. La partición GPT es el formato más usado hoy en día por los sistemas operativos modernos como Windows 10 y Windows 11, basados exclusivamente en formatos NTFS. También sirve para Windows 8.1 y Windows 10, siendo los dos únicos sistemas operativos que son compatibles con los dos formatos MBR y GPT, siempre y cuando la placa madre del PC permita configurarlo desde su BIOS. Se pueden crear particiones de más de 3 TB hasta 9 TB aproximadamente. Se le pueden crear más de 120 particiones primarias y más de 5 particiones lógicas o extendidas. La recuperación de datos mediante el uso de programas de recuperación va mejor y más rápido. El sistema de arranque de Windows se guarda en una partición adicional oculta en formato FAT32, independiente de las particiones primarias o lógicas que se hayan creado al momento que nosotros hayamos instalado el sistema operativo. Esta partición es más recomendable para usarla en discos duros SSD o las mismas memorias de almacenamiento M2 y NVMe. Y bien, ya teniendo en claro las diferencias de formatos y sus definiciones, procedemos pues con el uso del programa. Una vez hayamos descargado el programa que se encuentra en la descripción de este video, nos dirigimos pues a la carpeta a donde hayamos descargado el programa. En este caso sería pues en la carpeta descargas, aquí. Esta es la carpetica que nos aparecerá al momento de que descargamos el programa. Aquí aparecen estos 4 archivos. Para empezar, iniciamos con la instalación de esta aplicación. Escogemos el idioma. Siguiente. Aceptamos términos y condiciones. Siguiente. Tenemos en cuenta la ruta de instalación que sería C, archivo de programa EASUS Partition Master 10.1. Si la carpeta no existe, le damos que sí. Aquí nos dice que si desea seleccionar una carpeta distinta, pues decimos que no, simplemente dejamos tal cual. Aquí estos iconos que nos aparecen, lo que hacemos es
desactivar el que dice participar en el programa para mejorar la experiencia de usuario. Y podemos dejar solamente el que dice en el escritorio. Desactivamos el segundo icono de crear inicio rápido. Acá tenemos ya prácticamente las estadísticas de instalación y ruta y le damos a instalar. Esperamos a que termine. Damos a finalizar. Minimizamos acá, cerramos la página de internet. Bien, entonces ya estando acá, abrimos el programa. Vamos a que sí. Bien, y aquí como verán nos aparece una llavecita que nos indica que el programa necesita ser activado. Entonces minimizamos acá. Nos dirigimos pues a la carpeta, buscamos esta otro keygen que aparece acá, doble clic, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle acá esta opción donde dice generar. La máquina nos va a generar una licencia o un código temporal. Damos acá, lo seleccionamos, le damos clic derecho, copiar, o le damos acá donde dice copiar. Abrimos nuevamente el programa, abrimos acá donde dice activar y le damos a pegar. Luego le damos acá donde dice activar. Aquí la máquina nos genera un código diferente al que nosotros generamos arriba. Entonces lo que debemos hacer es copiar este código de la máquina. Acá le damos copiar, abrimos nuevamente el keygen y lo pegamos acá. Automáticamente nos activa o nos genera un código aleatorio en el cual nos permite dar la activación final del programa. Le damos a copiar y le damos aquí donde dice código de activación, pegar. Le damos a OK y listo, ya quedó activado el programa. Como veréis, ya no aparece el icono donde nos indica que el programa necesita ser activado. Para empezar, daré una descripción sobre la interfaz del programa y sus funciones. Tenemos aquí la lista de todos los discos duros que tenemos actualmente en nuestro sistema y el tipo de formato que estos contienen. El primero, el que encabeza la lista, viene a ser el del sistema operativo, que es el disco duro de almacenamiento M2 de 1 TB en formato GPT. El segundo es un disco duro magnético o el mismo mecánico de 4 TB nuevo, sin particiones, también en su formato original como viene MBR. El tercero es un disco de almacenamiento SSD de 2 TB. El cuarto es un disco duro mecánico para PC también en su formato MBR. El quinto es un disco duro magnético de 4 TB USB externo en formato GPT para exponerles el ejemplo de cómo se creó este formato. Por lo general, en los formatos MBR, como ya lo mencioné anteriormente en el contenido que les dije al principio de este video, al ser formato MBR no permite crear particiones de más de 2 TB, hace que este disco duro de 4 TB sí o sí nos toca crearle una partición GPT. Les voy a colocar el ejemplo de por qué, para que ustedes no se den de cuenta por qué es que no se puede dejar en formato MBR. Aquí le vamos a dar el ejemplo de cómo crear una partición. Seleccionar el disco duro y le damos clic derecho, crear la partición. Aquí colocamos el nombre, la etiqueta, como quiere que se llame la partición. Por ejemplo, le vamos a colocar ejemplo. Aquí le vamos a crear una partición primaria y como podemos ver acá vamos a redimensionar el espacio. Si deslizamos a la izquierda se reduce la capacidad del formato. Si seguimos avanzando hacia la derecha el disco duro sigue aumentando, pero si lo sigo jalando más para la derecha el disco no permite avanzar más. Aquí arrastro, pero como pueden darse cuenta no permite crear más de 2 TB de información, porque este formato no es compatible para crear particiones de más de 2 TB. Aquí vamos a colocar el ejemplo de una partición de 1500 MB. Aquí sería pues el tamaño asignado y este sería el espacio adicional sin asignar. Le damos a OK. Aquí se creó inicialmente la primera partición. Ahora vamos a seguir con el espacio no asignado. Lo mismo, clic derecho, crear una partición. Como podemos ver, el faltante, que era un aproximado de unos 500 GB, no fue suficiente, porque lo mismo,
la capacidad excede en su formato MBR a solo 2 TB. Y así coloquemos la partición que sea, llámese primaria o llámese lógica, el disco no nos va a permitir crear más de la capacidad de 2 TB porque simplemente el formato no lo soporta. Entonces, ¿qué pasa? No podemos hacer que este disco duro le podamos crear varias particiones porque sí o sí nos va a perder el resto de espacio faltante, que es la limitante que tiene para que el programa pueda crear la partición. Entonces quiere decir que este espacio se nos va a perder. Entonces tenemos que hacer es cancelar este procedimiento. Acá lo mismo, vamos aquí arriba, deshacer, que es cancelar, y procedemos pues a crear una partición GPT y disponer de su totalidad del espacio de almacenamiento. Esta versión de Lea sus Partition Master, hacer una versión antigua, no nos permite de momento convertir el disco duro en una partición GPT. Así que de momento tenemos que minimizar este y dirigirnos acá en inicio, le damos acá donde dice configuración y en la parte donde dice buscar configuración escribimos la palabra administración. Seleccionamos acá donde dice crear y formatear particiones de disco duro. Esta es la herramienta que viene incluida exclusivamente para los sistemas operativos de Windows 10 y Windows 11, que en buena parte reemplaza la mayoría de estos programas que normalmente fueron creados para su época para hacer este tipo de procedimientos. Así que pues por eso estos programas, como Lea sus Partition Master y algunas versiones diferentes, son poco usadas porque por lo general aquí se pueden hacer ya todos los procedimientos, pero en el caso pues no dispone de las herramientas adicionales que trae el programa para poder gestionar mejor la creación de particiones de disco duro y recuperar los formatos perdidos. Así que pues lo que tenemos que hacer es buscar el disco, que sería este que está acá, ¿sí? Le damos clic derecho y le damos a donde dice convertir el disco en GPT y ya quedó convertido este disco duro en su formato GPT. Bueno, una vez hayamos concluido con esta opción, vamos nuevamente al programa de Asus y aquí podemos darnos de cuenta de que ya nos apareció en formato GPT. Si no les aparecen, van acá donde dicen recargar la información, él se demorará unos segundos y le irá a cargar los cambios que se hicieron actualmente en el disco duro. Entonces ya tenemos una partición GPT. Por lo general él siempre crea dos tipos de particiones. Una sería para asunto del sistema, que es la reservada, que siempre va a estar ahí, sí o sí, siempre el sistema va a ocupar invisiblemente este porcentaje, que pues es muy poco, para la cuestión de los archivos que manejan el formato GPT. Entonces, ahora sí ya, volvemos nuevamente al procedimiento, le damos clic derecho y le damos crear una partición. Como podemos ver, ya podemos disponer en su totalidad de todo el espacio del disco duro. ¿Ya ve? Entonces, por ejemplo, volvemos a hacer lo mismo, dejamos este disco duro, vamos a hacer una partición 50 y 50 exacta, tanto de un lado como para el otro. Aquí cuadramos los porcentajes y esta viene a ser prácticamente la mitad del disco duro. Le damos a OK, colocamos la partición, ejemplo, pongámosle ejemplo 01, ya, y le damos a OK. Luego, nuevamente escogemos la partición del espacio no asignado, le damos crear partición. Al momento de crear una partición, tenga en cuenta que la primaria debe estar activa para poder instalar un sistema operativo, seguido de un volumen secundario, lógico o extendido. Por lo general, el programa de Windows ya la activa automáticamente cuando se crea la partición en un disco duro en blanco. Si va a instalar un segundo sistema operativo, entonces deberá crear otra partición primaria y activarla. Pero como se va a usar este disco solo para almacenamiento de información, entonces también se pueden crear dos particiones primarias tal cual como las voy a dejar aquí, o si lo desean una primaria y una extendida. Y ya nos creó dos particiones GPT de 1.8 cada uno. Bien, miramos acá, aquí en esta parte podemos ver los ejemplos de todos los discos duros y las particiones que contiene cada disco duro. Entonces vemos acá que este fue el disco duro que le acabamos de crear las dos particiones GPT de 50 y 50. Ahora lo último que nos queda hacer es darle acá a la flechita donde le dice aplicar cambios.
Dice que hay 2 operaciones pendientes, le damos que sí y esperamos a que el programa concluya con su procedimiento. Aquí cerramos esta pantallita, esperamos a que cargue, minimizamos acá, nos vamos a equipo y aquí nos damos de cuenta de que ya tenemos las 2 particiones disponibles en su formato EPT. Vamos a seguir con la cuestión de la pérdida de formato. Vamos a tomar como por ejemplo este disco duro que viene a ser la partición E. Aquí miramos cuál es, miramos que letra es la unidad E, que viene a ser pues esta información. Voy a colocar un ejemplo. Supongamos que estamos haciendo un procedimiento en el programa de Victoria. Les voy a colocar el ejemplo. En mis anteriores videos les expliqué que en este caso vamos a escoger la partición que viene a ser, el disco duro viene a ser este, el de 2 TB, el ST, que es el Seagate. El de arriba es mi disco duro SSD, aquí lo dice Solid State, y aquí este sería el disco duro en esta partición, o en este número que sería el número 4, el disco E información. Entonces nos dirigimos acá donde dice Smart para mirar su estado. Es un disco duro que ya tiene pues bastante horas de uso y ya empieza a presentar por ahí uno que otro problemita. Entonces vamos acá donde dice probar y reparar, ¿sí? Y le damos por ejemplo aquí en esta opción que les había comentado, que era para hacerle un formato bajo, que es para borrarle completamente la información a este disco duro para que no se pueda recuperar. En este caso lo hacemos cuando por ejemplo necesitamos entregarle este disco duro a un cliente que se lo queramos vender, pero resulta que pues si el cliente es un técnico, una persona que conoce el tema, si nosotros tenemos información delicada en ese disco duro, pues la persona lo podría recuperar y utilizar esa información con otros propósitos que pueden perjudicarnos más adelante en nuestra cuestión personal. Simplemente es un consejo que les doy. Si es un disco duro que no tiene mayor información, pocas cosas de importancia, pues no hay necesidad que hagan esto. Pero si es un disco duro donde usted guardó información que fue muy delicada, muy personal, pues evitemos prácticamente darle ese papayazo de que la persona pueda recuperar esa información para otros propósitos. Entonces le damos acá a donde dice escritura, ¿sí? Y le damos a iniciar. Aquí nos dice que la información se va a perder y le decimos que sí. Vean. ¿Qué pasa? Aquí pasa esta situación porque el disco duro está siendo utilizado por este programa de LeASUS. Así que en este caso no podemos hacer eso hasta que no cerremos el programa. Entonces cerramos acá, cerramos el programa para que actualice nuevamente el procedimiento de carga. Cerramos también acá porque este programa al tenerlo abierto pues puede que el sistema no lo trae porque está siendo usado. Tratemos de cerrar todas las ventanas que estén abiertas en el cual incluyan que el disco duro está siendo usado. Entonces nuevamente acá escogemos el disco duro, le damos a Smart nuevamente, le damos a probar, reparar, escogemos aquí en modo escritura para hacer el borrado y le damos a Scan. Lo mismo, y como verán ya está iniciando normalmente el procedimiento de eliminación de la información. Entonces le vamos a parar. El simple hecho de que usted ya le haya dado acá escanear por unos pocos segundos quiere decir que usted ya eliminó completamente la partición o el formato que permite acceder a esa partición. El sistema hasta hace poco lo reinicié y nos podemos dar de cuenta de que después de que haya sido reiniciado ya la partición no existe por ningún lado. Quiere decir que el formato se perdió. ¿Cómo sabemos qué formato es el que está perdido? Entonces, para saber qué partición fue la que se eliminó, abrimos nuevamente el LeASUS, revisamos acá el disco duro, en este caso sería este, aquí está, vea, aquí nos dice que el espacio no ha sido asignado, verificamos que efectivamente el formato de acceso a esta partición ha sido eliminado por el programa de Victoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cerramos nuevamente acá,
Esto es un ejemplo cuando cometemos el error o cuando, por ejemplo, si usamos algún otro tipo de programa, eliminamos el formato, o si acaso ocurre, porque muchas veces nos pasa, algún virus hace también este daño en los discos duros y lo que hace es borrar la entrada al acceso del formato para que Windows no pueda tener acceso a la información desde el formato. Pero eso no quiere decir que la información se haya eliminado completamente del disco duro. La información sigue estando ahí y que simplemente lo que necesitamos es recuperar este formato para poder recuperar nuevamente o tener acceso a la información que teníamos guardada en ese disco duro. Así que pues, para hacer el ejemplo de recuperación, ya teniendo detectado el disco duro, le damos clic derecho y le damos donde dice recuperación de partición. Acá nos permite escoger en dos opciones. Aquí nos dice que el método rápido es un método que ya sea completo. El método de búsqueda rápido es mucho más rápido que el método de la búsqueda completa, pero puede perder algunas particiones eliminadas o perdidas. Nosotros recomendamos que pruebe el método rápido de inicio. En este caso, como es para colocar solamente un ejemplo, le damos el rápido. Ya cuando, por ejemplo, es mucha información y que tiene diferentes particiones, la recomendación es darle el formato completo para que el procedimiento sea mejor, más completo, pero nos va a tardar mucho más tiempo. El tiempo que demora varía, más que todo en la capacidad del disco duro. Si es un disco duro de 2 TB, pues nos va a demorar mucho tiempo, por ahí aproximadamente creo que más de 2 horas. Así que pues de momento no voy a hacer ese procedimiento porque eso nos va a tardar bastante tiempo. Recuerden que estas flechitas que encontramos acá, una es para deshacer el último cambio y la otra es para rehacer el último cambio al momento con toda su información. Entonces lo que hacemos nosotros es escoger el disco duro de destino, en este caso por ejemplo que yo seleccioné, que fue el G. Suponiendo que tengo acá información, quiero migrar esta información por ejemplo al disco número 3 con todo su contenido que tenga incluido. Fusionar partición, como su palabra lo indica, tiene que ver con la fusión de dos particiones. Voy a poner el ejemplo de las dos particiones del disco duro de 4 teras que al principio del video hice como ejemplo. El procedimiento porque puede tardar bastante tiempo. Inclusive es más recomendable evitar no hacerlo y más bien de pronto migrar la información a un disco duro nuevo y crear nuevas particiones iniciales, como por ejemplo partición 1 y luego la partición 2, como por ejemplo primaria y lógica o extendida, y así volver a pasar nuevamente la información. Acá convertir la partición lógica, pues su misma palabra lo indica, es convertir una partición primaria, estamos hablando de estas que están acá en azul, en una partición lógica, que es para guardar solamente información
que sea de tipo de almacenamiento. Cambiar la etiqueta tiene que ver con colocar simplemente el nombre de la partición, llámese partición de información o partición de datos o Windows o lo que sea. Le damos el nombre ahí y ya le cambia el nombre a la partición. Aquí donde dice cambiar letra a la unidad, pues simplemente su nombre también lo indica, es cambiar la letra de la unidad a la que nosotros querramos dejar. Por ejemplo, la I quiero que se tenga otro número, en este caso por ejemplo le seleccionamos la R y ya queda con la letra R que será ya asignado en su momento. Establecer partición activa. Esta opción se utiliza para cuando nosotros requiramos hacer una programación de un sistema operativo. Pongo el ejemplo. Quiero hacer que mi sistema operativo, llámese Windows 7, Windows 8, Windows 10, quede en esta partición. Entonces lo que hacemos es, igual al momento de que nosotros programamos con Windows, el mismo procedimiento hace todo. Así que prácticamente esta función sobra en el caso que por ejemplo querramos hacer una instalación de un sistema operativo desde una máquina virtual o también directamente desde otro Windows para crear una segunda copia o una nueva copia de un sistema operativo alternativo en el disco duro. De fragmentar, pues ya los que conocen de herramientas de mantenimiento, de fragmentar significa es hacer que la información que tengamos dentro del disco duro ocupe menos espacio, quede mejor organizado para que Windows pueda leer más rápido la información y tenga menos tiempo de espera en el momento de cargar información que esté dentro del disco duro. Esto comprobar, pues simplemente es un análisis. Esto es ocultar la partición, es para evitar que la partición sea visible pero su formato sigue vigente. Eliminar la partición, pues simplemente como su nombre lo indica, es eliminar la partición, dejar de hacer. Por ejemplo, aquí colocamos el ejemplo y ya nuevamente se eliminó la partición. Formatear la partición, pues como su nombre lo indica, formato, ¿sí? Para hacer los dos tipos de formatos comunes o universales que son el NTFS y el FAT32 para sistemas operativos antiguos o unidades de almacenamiento tipo USB de baja capacidad. Tenga en cuenta que el formato NTFS es el formato universal para todos los sistemas operativos en el cual Windows utiliza para poder realizar sus procedimientos de lectura y escritura. Explico ahora la diferencia entre borrar y eliminar partición. Entonces, eliminar la partición es desaparecer la partición con la información y borrar es desaparecer los datos de la partición sin eliminar la partición creada. Ambas funciones, una vez aplicadas, pueden afectar la recuperación de la información. Exploración de partida simplemente tiene que ver con la exploración del contenido de la partición que nosotros encontremos dentro de ese disco duro. Y ya para finalizar, ver propiedades es lo que tiene que ver con la capacidad de almacenamiento general del disco duro, el espacio usado y el espacio que no tiene usado en información por medio de porcentajes. Aquí miramos la información de la partición con todos sus clústeres sectores y la información del formato base NTFS. Y bien, mis estimados internautas, esto ha sido todo en este video tutorial. Espero esta información les haya sido de utilidad para que puedan gestionar la información de sus discos duros. Tengan en cuenta que antes de realizar cualquier procedimiento con el ASUS es de su total responsabilidad. Así que aseguren primero su información importante almacenada en sus discos duros, ya que si hacen mal algún procedimiento o tienen problemas de energía al momento de hacer cualquier proceso, los cambios son irreversibles y pueden perder el formato junto con su información. Gracias por ver, compartir, suscribirse al canal y calificar positivamente mis contenidos audiovisuales. Y hasta una próxima oportunidad.